Esto es Agenda 7.3, un espacio cultural. Soy Jennifer Salazar y los voy a acompañar los 30 siguientes minutos. Este 3 de abril se conmemora los 120 años de la llegada del primer grupo de migrantes japoneses al Perú. La fusión de las dos culturas milenarias no solo se traduce en cultura viva, sino también en una comunidad de 100.000 Nikkei peruanos. Mi padre vino desde tan lejos. Cruzó los mares. Caminó y se inventó caminos. Hasta terminar dejándome solo estas manos y enterrando las suyas como dos tiernísimas frutas ya apagadas. El buque Sakura Maru llegó al puerto del Callao un 13 de abril de 1899. Allí comenzó la larga travesía de 790 japoneses que con un contrato de trabajo y una pequeña maleta de sueños se asentaron en campos agrícolas de la costa peruana, sin pensar que este viaje de trabajo de solo 4 años se transformaría 120 años después en cultura viva y 5 generaciones de Nikkei peruanos. Los Nikkei en el Perú son cerca de 100.000 personas y viven en Lima y otras 12 ciudades del país como Piura, Lambayeque o Loreto. Ellos conforman una de las comunidades numerosas en el mundo, lo que ha hecho que los lazos de amistad e integración entre Perú y Japón se entrelacen hasta hoy. Son herederos de 2 culturas milenarias que, orgullosos de su peruanidad, han perpetuado sus orígenes en el Museo de la Inmigración Japonesa en Jesús María. El primer shock cultural, ¿no? De cómo hago ahora para caminar sin zapatos en mi casa. Y acuérdate que no vinieron pues a la capital, a las grandes mansiones, sino a las haciendas. La comida, el idioma, un idioma tan diferente, porque hasta la escritura es diferente. O sea que sí fue un choque cultural, pero se adaptaron, ¿no? Se adaptaron y el resultado son 120 años de comunidad peruano-japonesa, con unas nuevas generaciones totalmente integradas al país, ¿no? Somos peruanos. Somos muy afortunados de haber nacido acá y estamos muy contentos de ser peruanos y estamos muy orgullosos de eso. El Museo de la Inmigración Japonesa es un espacio para recordar cómo se produjo esta integración, donde se exponen fotografías, utensilios e indumentaria de los primeros inmigrantes y lo que generó el mestizaje. Música, arte, literatura y deportes como el karate, que nos ha traído reconocimiento internacional. Caminar por estos pasillos es retroceder en el tiempo. Es así que muchos japoneses dejaron la explotación y revueltas de las haciendas azucareras para instalarse en Lima, donde empezaron a hacer negocio. Tú veías, ¿no? La peluquería era de un japonés casi siempre, ¿no? Como después, también las fondas, los restaurantes, los cafetines. Mucha gente de cierta edad debe acordarse que antes se tomaba el café con leche en vaso, no en taza. Era un vaso grueso, alto, y ahí estaba el café con leche. Y las bodegas, ¿no? Las bodegas, y luego las panaderías. Fue entonces que se empezó a gestar la gastronomía Nikkei, una cocina resultado de la integración japonesa-peruana. El resultado es la comida Nikkei, ¿no? El pulpo al olivo, en Japón no hay pulpo al olivo. Y el ceviche, que sí es un plato, bueno, emblemático del Perú, pero ha cambiado con el tiempo, ¿no? El ceviche tradicional peruano era casi sancochado en limón, ¿no? Se preparaba muy temprano en la mañana, y se dejaba macerar y luego se comía al mediodía. Ahora el ceviche se come fresco, ¿no es cierto? O sea, casi que te lo preparan en la mesa, ¿eh? Un mestizaje que es cultura viva y 120 años después nos lleva a preguntarnos ¿qué sería de la cultura peruana sin los poemas de José Watanabe? La brocha de Tilsa Suchilla o la voz de Angélica Arada, la princesita de Yungay. Amor, amor, ¿qué está sucediendo? Amor, amor, ¿qué te está pasando? Es más, se imagina el hueco profundo que dejaría la ausencia de un jugoso lomo saltado. Ese es nuestro Perú. Somos una rica mezcla de todas las sangres que se une y grita en una sola voz. ¡Arriba Perú! Vamos ahora a hablar de la Casa de la Literatura porque presenta la 9ª edición del Congreso de Literatura Infantil y Juvenil hasta el 6 de abril. El ingreso a los talleres, conferencias
y mesas redondas es gratuito. La literatura infantil y adolescente será por 5 días el tema de diálogo e intercambio en la 9ª edición del Congreso, que se organiza en la Casa de la Literatura. Un espacio de reflexión que girará en torno a las características del lector, el análisis de la relación entre el creador y el lector, lenguajes y discursos que se eligen para los jóvenes y niños, entre otros temas. Teniendo en cuenta la diversidad cultural, se abordará la producción literaria que se hace en el interior del país. Para ello se cuenta entre los invitados con escritores e investigadores de literatura infantil y adolescente, como el editor Müller Vázquez, que hablará sobre literatura amazónica. La lamparilla también es un ser fantástico que aparece en la noche y suspendida en el aire, avanza y solamente se ve una luz. Entonces hay muchas hipótesis de cómo es la forma de este personaje. Pues bien, en estos libros se ha seleccionado los 10 trabajos ganadores de más de 200 que se presentan generalmente y se ha seleccionado en un libro como este que ustedes ven y se está distribuyendo de forma masiva. Es una bonita experiencia este libro, que la municipalidad también ha contribuido con su publicación. Se distribuye en las escuelas de las bibliotecas. Y entre los invitados internacionales figura Ricardo Acedo, escritor, ilustrador e investigador de la literatura infantil y juvenil de Brasil. Mas nesse taller, né, que vou fazer, aí eu vou falar especificamente sobre cultura popular, que tem uma série de questões também importantes, né? Na verdade, e me interessam muito, muitíssimo, né? Então falar sobre imagens populares e textos populares, metáforas populares. María Esther Pérez Feria, editora, poeta y especialista en literatura infantil y juvenil de México. Dar la libertad y la posibilidad de que los niños y adolescentes sean quienes escogen sus lecturas. Y ellos los van a escoger a partir de su interés genuino. Si no ocurre esto, si ese niño, en vez de poder elegir ese libro sobre robots que le interesa, no elige y más bien lee el que le están imponiendo, pues no va a tener facilidad de tener una lectura placentera, enriquecedora y además entusiasta, ¿no? Ahí es donde comienza el problema. El congreso, que se realizará en la Casa de la Literatura, está dirigido además a docentes, escritores, ilustradores, editores, especialistas en literatura infantil y juvenil, estudiantes de pedagogía y las familias. El ingreso a los talleres, conferencias y mesas redondas es libre. Amigos, momento de hacer una pausa. Regresamos con más aquí en Agenda 7.3. Con más información, queremos compartir con ustedes la siguiente información, y es que la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de ley que declara de interés nacional la creación de un Instituto Peruano de Lenguas Indígenas u Originarias, IPELI. Este organismo se encargará de uniformizar la capacitación a diversos profesionales en lenguas indígenas para atender a dichas poblaciones. Además, tendrá autonomía para el ejercicio de sus funciones, porque en la actualidad las cumplen los ministerios de Cultura y de Educación. El IPELI sería esta entidad que se haga cargo de dos cosas que en este momento, una está en el Ministerio de Educación y la otra está en el Ministerio de Cultura. O sea, el Ministerio de Cultura está certificando a los funcionarios bilingües, pero no a los maestros bilingües, estimado Edgar, sino a los funcionarios que trabajan en otras entidades del Estado, y eso lo hacemos con el CINEACE. El Ministerio de Educación es quien, justamente a falta de un instituto de lenguas, ha estado haciendo el trabajo de evaluar el dominio de la lengua originaria de los maestros bilingües, ¿no? Y ahí sabemos que efectivamente hay algunas cuestiones que hay que mejorar. Por eso necesitamos una entidad que se haga cargo de las dos cosas, de lo que hoy hacemos en el Ministerio de Cultura con otros servidores de municipios, del Poder Judicial, y lo que se hace con los maestros en una sola institución que tenga unos estándares y unos protocolos y unos procedimientos adecuados.
Bueno, importantísima iniciativa, ¿no? Tenemos una política nacional de lenguas originarias, lenguas indígenas, tenemos también una ley y ahora este importante instituto, ¿no? Que lo que busca preservar es nuestra diversidad lingüística, teniendo en cuenta, pues, ¿no? Que este es el Año Internacional de las Lenguas Originarias. Vamos ahora a hablar de Fagins Twist, es una obra de la compañía británica Avant-Garde Dance. Se presentará en el Gran Teatro Nacional y el exitoso espectáculo de teatro, danza y hip hop es dirigido por un coreógrafo, o mejor dicho, por el coreógrafo Tony Adumi. La clásica novela de Oliver Twist de Charles Dickens es parte de un espectáculo en el que confluyen acrobacias con el hip hop para crear una historia compleja y divertida sobre Fagin y Bill Sikes, dos zampones adolescentes que más tarde se convierten en los personajes antagónicos de la famosa obra literaria. La música urbana es reforzada con coreografías sincronizadas que permiten al director Tony Adigun reflejar los problemas sociales que existen en el mundo. Fagins Twist expone situaciones reales impulsadas por la codicia y la ambición, enfocando temas sensibles como el hambre, la extrema pobreza, la marginación, el acoso, las pandillas, el maltrato y la corrupción. Fagin, el líder de la banda, su cómplice Bill Sikes, la liberal Nancy, el misterioso Dagger y el travieso Oliver son los personajes de este conmovedor relato que no tiene un final feliz como en los cuentos de hadas. Los días 3 y 4 de abril, en el Gran Teatro Nacional, no puede perderse Fagins Twist, espectáculo de danza de la renombrada compañía británica Avant-Garde Dance. Bien, amigo, vamos con otras noticias y es que el pintor peruano Herman Brown Vega falleció en Francia este martes. El artista destacó por una producción basada en hacer numerosos guiños a las obras más icónicas de la pintura mundial y a las que agregó elementos propios, creando piezas sorprendentes y únicas. Brown Vega se formó en la Escuela Superior de Bellas Artes. La noticia de su deceso fue confirmada por su hijo Eric. Él escribió lo siguiente: mi padre se despidió definitivamente de todos este martes 2 de abril. Sus últimos momentos fueron serenos, durmió tranquilito y va finalmente a reunirse con sus dos amores, Lisbeth y Violet, con todos sus amigos artistas que le importaban tanto. Las condolencias a los familiares y amigos del pintor peruano Herman Brown Vega. Vamos ahora a hablar del compositor peruano Enrique Iturriaga, quien cumple hoy 101 años de vida. Su nombre es uno de los más emblemáticos de la música clásica del Perú y es pilar de la creación de los 50, que incluyó a Edgar Valcárcel, Celso Garrido Leca y César Bolaños. Iturriaga escribió numerosas obras para orquestas, incluida la Sinfonía Junín de Ayacucho, estrenada en el año 1974, y la famosa Canción y Muerte de Rolando con textos de Jorge Eielson, obras de cámara, obras para coro a capela y otras obras para teatro, cine y ballet, incluida La Ciudad y los Perros de Francisco Lombardi, basada en Vargas Llosa. Bueno, las páginas web de Latinoamérica colapsaron. ¿Por qué? Porque los miles de usuarios intentaron comprar entradas para el preestreno de la película, o mejor dicho, la última entrega de Avengers. La reventa en el Perú va desde los 80 soles. Se desató la locura en los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel. Y es que a pocos minutos del inicio de la preventa para la tan esperada Avengers Endgame, miles de usuarios ingresaron a los portales web de los cines de diferentes partes del mundo para comprar sus entradas.
La alta demanda ocasionó que los servidores de las cadenas colapsaran y nuestro país no fue ajeno a esta situación que generó molestias en los miles de usuarios de diferentes cadenas de cine. En países como México, la desesperación de muchos al no poder conseguir sus entradas virtuales hizo que llegaran hasta los mismos locales que lucieron abarrotados. La reventa no se hizo esperar. Mediante redes sociales y portales web se ofrecen entradas para el estreno desde 80 soles. Una de las películas más esperadas del año se estrenará este 25 de abril en las salas peruanas. De vuelta a mí. Bueno, Corea del Sur lanzará primeras redes nacionales de quinta generación en el mundo. Esta tecnología es 20 veces más rápida que la 4G. Un paso adelante en tecnología. Corea del Sur será el primer país con todo su territorio cubierto con red móvil de Internet 5G. Avance que podría cambiar la vida de miles de millones de personas. La quinta generación de redes móviles permitiría estar conectados en todas partes y en todo momento. Esta nueva tecnología proporciona una velocidad de conexión a Internet 20 veces superior a la 4G. Podríamos descargar una película en menos de un segundo. Esta tecnología es crucial para el desarrollo de los vehículos automáticos, drones y robots industriales, que ocasionan tráfico de datos entre sí en tiempo real. El gobierno de Seúl convirtió la 5G en una prioridad para estimular su economía. Se estima que genere 565 mil millones de dólares en beneficios económicos para el 2034. Este viernes la empresa de telecomunicaciones SK Telecom hará el lanzamiento oficial. Momento de irnos, amigos. Gracias por acompañarnos en Agenda 7.3. Nos reencontramos en una próxima edición.